a Conexión Global Prime en un capítulo especial sobre los riesgos de la democracia actual. Vamos a tener el privilegio de conversar con uno de los politólogos y analistas más respetados y reconocidos a nivel mundial. Me refiero a Steven Levitsky, coautor de, entre otros libros, Cómo mueren las democracias, o también La tiranía de las minorías, que está en Chile, invitado por la Universidad Diego Portales. Vamos a hablar de Chile, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, democracias, dictaduras, autoritarismos, los peligros para nuestras libertades. Parte entonces de lo que vamos a analizar con este académico, además de Harvard, y agudo observador en un recorrido sorprendente por lo más relevante del momento político mundial, como nos resume Gabriel Palma. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, because you'll never take back our country with weakness. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, disolver temporalmente el Congreso de la República. Escenas como esta son evidencia para algunos del retroceso en los procesos democráticos en el mundo occidental. Y en un año como el 2024, cargado de elecciones alrededor del planeta, el riesgo para las democracias pareciera ser creciente. Manifestaciones violentas, autoritarismos investigados por violaciones de libertades y hasta acusaciones por fraude electoral son solo algunas de las evidencias para aseverar que la salud de las democracias pende de un hilo, algo que fue analizado en el libro Cómo mueren las democracias, y de lo que hablaremos en este capítulo de Conexión Global Prime con uno de sus coautores, Steven Levitsky. Parto por Steven Levitsky, que es además uno de los cientistas políticos, yo creo que a él le va a dar un poco de pudor que yo lo diga, pero lo digo yo, más respetados y más conocidos de Estados Unidos y del mundo. Steven, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un placer. Bueno, además tengo uno de los libros que ha escrito, de los más famosos probablemente, Cómo mueren las democracias. Steven, tuve que comprar uno nuevo porque el otro sufrió un percance, estaba rayado, composite, pero bien aprovechado además el libro. Y también, por supuesto, recientemente La dictadura de las minorías, junto a Daniel Ziblatt también, para nombrar a tu colega. Y justamente quisiera empezar por algo bien general, pero ¿están o no en crisis las democracias y por qué? Están en crisis en varias partes del mundo, incluyendo mi país, por razones diferentes. Yo creo que las fuentes de la crisis en América Latina son un poco diferentes que en otras regiones del mundo, pero tampoco están en tanta crisis como se dice. A veces se olvida que las fuerzas democráticas siguen luchando y que en muchos casos la democracia termina siendo bastante resiliente. Ahora, desde el 2010 uno empezó a ver ciertos fenómenos más agudos de sistemas autoritarios que empezaban de alguna forma a imponerse, tanto en nuevas democracias, pero también en algunas antiguas, como India, por ejemplo. Entonces, comienza un proceso. ¿Qué pasó? ¿Por qué desde ese tiempo comienzan a verse esos fenómenos? Con más habitualidad, no digo que nunca se hayan visto en la historia, pero ¿qué ha pasado en ese periodo? Mira, tampoco hay tantos regímenes autoritarios surgiendo en el mundo. Inclusive la India es cierto que con el surgimiento de las fuerzas nacionalistas ha habido violaciones de derechos de la minoría musulmana, pero tampoco se ha consolidado un régimen autoritario. En las últimas elecciones, el partido oficialista no ganó tanto como se esperaba. Entonces, o sea, perdió la posibilidad de tener la mayoría en el Parlamento que ellos proyectaban. Eso. Entonces, creo que a veces se cree que están surgiendo regímenes como lo de Putin o de China en todos lados. Y no es tan cierto. La gran mayoría de los nuevos regímenes autoritarios son muy frágiles y muchos no duran ni 10 años. Y
hagamos la diferencia. En el caso de América Latina, ¿cuáles crees tú que son las razones del cuestionamiento de la democracia o de la crisis de la democracia? Buena pregunta. Sobre todo porque los gobiernos no gobiernan bien. El rendimiento de los gobiernos ha sido entre mediocre y mal. No solamente por culpa de los gobiernos, los estados, Chile es una excepción, los estados, la burocracia estatal en muchos países de América Latina es débil, funciona mal. Entonces cualquier gobierno de centro, de izquierda, de derecha, tiene problemas en combatir la corrupción, en combatir el crimen, la violencia, la inseguridad es un problema en toda la región. Tiene problemas en implementar políticas sociales, que es muy necesario en una región tan desigual como América Latina. Entonces, la gente esperaba mucho de la democracia, espera mucho de los gobiernos que salen de las urnas y muchas veces terminan gobernando mal, sobre todo en periodos de dificultad económica, como la última década de América Latina, sobre todo en periodos donde el crimen organizado está subiendo, expandiendo en toda la región. Entonces, los gobiernos gobiernan mal y cuando un gobierno gobierna mal y su sucesor gobierna mal y su sucesor gobierna mal, la gente termina perdiendo confianza en el sistema. Que se vayan todos, es un lema de muchas protestas. Entonces, eso sí es un desafío enorme para todas las democracias de la región. Tú nombrabas la desigualdad como uno de los factores. La corrupción es otro de los factores que va minando, socavando la confianza de los ciudadanos. Te lo pregunto porque suele decirse que la justicia es el último refugio de los ciudadanos en una democracia y que cuando no trata a todos igual y en los casos de corrupción, cuando vemos mayor dureza, cuando lo voy a llevar al extremo, mayor dureza cuando se roban a una gallina que cuando hay una estafa de impuestos, pareciera ser que eso es especialmente doloroso para los ciudadanos. Sí, y dado la importancia de los medios y los medios sociales, los ciudadanos saben mucho más, tienen más información hoy que hace 20, 30, 50 años. Entonces, el nivel de corrupción en América Latina no ha subido mucho, son niveles medianos en términos globales, pero la gente lo sabe, lo ve. Y las dos cosas que mencionaste, desigualdad y corrupción, generan una percepción entre los ciudadanos de injusticia. Genera la percepción, no sin razón, de que el Estado está favoreciendo a algunos y no otros. Gente con más plata o gente que paga coimas. Y eso termina reforzando esta desconfianza creciente en casi todos los países de la región. Ahora, cuando empieza a deteriorarse una democracia, ¿es inevitable su deterioro desde la enfermedad hasta la muerte para hacer el paralelo con una persona? ¿O tienen en ellas mismas las democracias herramientas que permiten salvarla? Tienen las herramientas para salvarlos. En ese sentido no es como el cuerpo humano. Muchas democracias se enferman, pasan por periodos difíciles, periodos de crisis, periodos de descontento. A veces la elección de un outsider que puede ser no tan comprometido con la democracia, pero en muchos casos se ve que la democracia sobrevive. La democracia en Brasil tuvo un periodo súper difícil. Con Bolsonaro. Antes y con también, Bolsonaro. Y con la corrupción del PT. Pero sobrevivió el periodo de Bolsonaro. La democracia argentina, con todas sus crisis económicas, sobrevivió a los Kirchner y va a sobrevivir a Milei. La democracia en Colombia va a sobrevivir el gobierno de Petro. Mucha gente, sobre todo de derecha, tenía mucho miedo de Petro. La democracia va a sobrevivir. Entonces, eso no quiere decir que todos sobreviven. No. Pero hay fuerzas pro-democráticas, sobre todo en países que tienen instituciones fuertes, como Chile, como Brasil, como Argentina, para resistir. Nombraste a los outsiders y esto nos lleva a uno de los fenómenos que habíamos dejado un poco de lado, el populismo. El populismo como una amenaza también para la democracia en nuestros tiempos, sobre todo
frente a ciudadanos insatisfechos con la clase política tradicional. Sí, el populismo es cada vez más fácil ser un populista hoy en el mundo y se ve populistas de izquierda, de derecha y centro surgiendo y siendo elegidos en casi todas las democracias, no todas, pero muchas democracias del mundo. Y sí, los populistas no siempre matan la democracia, pero son una amenaza porque buscan el poder con la promesa básicamente de tumbar a la élite política. Y si quieres tumbar la élite política, tienes que empezar a atacar las instituciones de la democracia representativa, la Corte, el Congreso, los partidos políticos. Guste o no, esas son instituciones básicas y necesarias de la democracia. Entonces, un presidente que llega, empieza a asaltar esas instituciones, por mínimo, va a generar una crisis y a veces una crisis que termina matando la democracia. Politólogos como Cas Mute y como Cristóbal Rovira, que estudian especialmente el tema del populismo, y lo hemos tenido también aquí a ambos en el programa, apuntan también a la migración como uno de los factores de los cuales toman los populistas también para tensionar el clima interno. ¿Cuánto el tema de la migración y la diversidad que va generando las sociedades también confluye en esta crisis de la democracia? Bueno, la migración y la diversidad es la fuente principal, eso con la seguridad, del populismo de derecha. El populismo de derecha que se ve en Estados Unidos. Migración y seguridad como temas. Sí, sí. Los populistas de derecha llegan al poder con el mensaje sobre antimigración y mano dura con crimen. Y eso es por esa razón en los países más industrializados que han pasado por un periodo de cambio social, de diversificación de sus sociedades en los últimos 30 años, están experimentando mucho más populismo de derecha que izquierda. El populismo de izquierda tiene mucho más que ver con la desigualdad y la pobreza. Ahora, para quienes no han leído tu libro, que de verdad recomendamos, aquí está, Cómo mueren las democracias, también quiero preguntarte del otro libro, pero me gustaría que habláramos de ese proceso, de cómo mueren las democracias, porque antes era evidente que lo más común era que murieran de un golpe de Estado, o sea, algo violento, abrupto y ya, ese es el corte. Es lo que pasó en Chile en el 73, con todo el deterioro previo, evidentemente, de la calidad de la democracia que se vivió, nunca es de un día para otro. Pero ya no es necesario un golpe de Estado para que muera una democracia. ¿Cómo son hoy día los procesos de muertes de democracia? Bueno, es más lento hoy en día y mucho más sutil. Por suerte, los golpes militares ya no están de moda en muchas partes del mundo. En África todavía bastante han habido algunos, varios, pero no caen democracias ante golpes militares. Dictaduras caen de la mano de otros militares. Pero la cantidad de golpes militares y la cantidad de regímenes militares ha bajado muchísimo en el siglo XXI, que es algo muy positivo. Pero no se ha acabado el autoritarismo. Hoy en día, 3 de cada 4 regímenes autoritarios surgen de la mano de gobiernos elegidos, civiles elegidos, primer ministros o presidentes, que utilizan las instituciones de la democracia para minar la democracia. Utilizan leyes en el Congreso, utilizan, si pueden controlar la Corte, juicios en la Corte, y utilizan cosas como referéndum, plebiscito, para de una manera supuestamente democrática, minar la democracia, atacar la oposición, concentrar el poder. Así que si Chile fue el modelo del viejo golpe en el 73, que es un clásico de golpe militar, Venezuela es el modelo de la transición hacia autoritarismo en el siglo XXI. Un gobierno Chávez elegido libremente en el 98, que poco a poco, a través de las leyes, a través de los plebiscitos sobre todo, va concentrando el poder y cambiando las reglas del juego, a veces de una manera sutil, no tan abierto, de una manera que los ciudadanos no se dan cuenta a veces, parece legítimo,
pero poco a poco concentrando el poder y generando las condiciones que hoy vemos en Venezuela. En otro de tus libros tú has hablado, no recuerdo si es en el que habla de la tiranía de la minoría, pero tú hablas de 4 factores que permiten detectar, y me parece interesante para quienes nos están viendo, regímenes autoritarios, cuando van surgiendo y se van dando, a veces no los 4 juntos, pero los puedes detectar en algún momento, estos 4 factores. Y quisiera, entre otros, el rechazo a las reglas, negar legitimidad al adversario. Me gustaría que exploráramos en esos 4 factores para que quienes están en sus casas puedan empezar a decir, a ver, en tal país yo estoy viendo eso, o en mi país lo estoy viendo, porque te van a ver también en varios países de América Latina y en Estados Unidos. Bueno, una pequeña distinción. Es una manera de detectar los candidatos que no están comprometidos con la democracia. Con la democracia. Lo que acabo de decir, que hoy en día las democracias mueren a manos de los gobiernos elegidos. Claro. Dado eso, tenemos que fijarnos bien en quiénes son los candidatos. Si un presidente elegido es capaz de tumbar la democracia, tenemos que cuidarnos mucho en la selección. Entonces, para que nos vean, estas serían las alertas de los postulantes políticos. Antes de elegirlo, Antes de ¿no? llegar, fijémonos en qué cosas. Primero, la tolerancia del rival. En la democracia, el rival es su rival, no es enemigo. No es alguien que tratamos como una amenaza a la sociedad. Se me prenden alertas de varios políticos, Trump de inmediato. Hay que tratar el rival político como rival. Podemos estar de desacuerdo, no gustarnos, pero no es el enemigo. Ya, descalificarlo, deshumanizarlo, ya es una alerta importante. Tratar el rival como legítimo es clave. No hacerlo es una señal de autoritarismo. Perfecto. Otro es estar abierto a violar las reglas. Es decir, que hay que romper ciertas reglas, ciertas reglas no son legítimas, que vamos a cambiar ciertas reglas básicas de la democracia. Otra señal mala señal, ¿no? Otro es Por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando te dicen, de repente estás conversando con ellos y con algunos políticos, da lo mismo, de izquierda o derecha, y te dicen, yo estoy por la pena de muerte, y tú les dices, bueno, pero es que nuestro país tiene el Pacto de San José de Costa Rica que impide aquello, y te dice, desechemos eso, no importa. Eso sí, violar la ley. Claro. O sea, cambiar la ley, siempre se cambia la ley. Ya, si te dicen... Es parte de la democracia reformar leyes. Ya, si te dicen, pero hagamos violarlos, un proceso, entiendo. Claro, si no vamos a prestar atención a lo que dice la Corte Suprema, lo que dice la Constitución, perfecto, o lo que dice la ley, eso sí es un problema. Ya. Otra es violar los derechos individuales de periodistas, de la prensa, de opositores, de minorías. O sea, negar derechos básicos de ciudadanos o de la prensa o otros actores de la democracia. Restringir libertades. Es crucial. Y la cuarta, que es súper importante, es defender, fomentar, tolerar la violencia. Los políticos en una democracia tienen que condenar siempre, bajo cualquier circunstancia, tienen que condenar la violencia. Cuando uno empieza a hacer guiños hacia cierto tipo de violencia o amenaza, eso es un problema. Esos son los 4. Mira, quedé más preocupada después de analizar los 4 porque se me ocurren de todos los sectores políticos y en muchos países. Ahora, ¿cómo evitar la polarización? Que es otra de las amenazas. Hoy día vemos además países con congresos súper fragmentados, no solo en Chile, en muchos países de América Latina, incluso más que en Chile, con muchos grupos políticos y también con fuerte polarización. ¿Cómo se evita la polarización? Mira, primero, cierto nivel de polarización no está mal. Ya. O sea, los chilenos saben muy bien, los chilenos mayores por lo menos saben muy bien que la extrema polarización puede matar la democracia. De hecho, lo hizo aquí en Chile en los 70. Entonces, una generación de políticos chilenos, con mucha razón, se dedicaron en los años 90 a evitar la polarización. Crearon lo que llaman la democracia de los consensos, de los acuerdos, claro, justo para evitar la polarización que mató la democracia en los 70. Entiendo, es perfectamente sensible, pero la falta de debate, la falta de percepción que hay múltiples opciones, también puede minar la confianza que tiene la gente en la democracia.
Yo Porque diría, hay una falta de representación, o sea, Eso. ¿con qué me identifico Entonces, si todos son lo mismo? voy a volver a tu pregunta, pero hay también un problema de insuficiente polarización. Yo creo que Chile sufrió de demasiado consenso en el siglo XXI y eso fue parte del problema que se vio en 2019. Pero la polarización, estamos todavía aprendiendo a convivir con los nuevos medios sociales. Es cada vez más claro que los medios sociales están fomentando, exacerbando el problema de polarización y como sociedades todavía no aprendemos cómo manejarlo. Yo confío que vamos a aprender, pero es una tecnología nueva que sin ninguna duda está fomentando la polarización. Pero la verdad que en este momento de mucho cambio político y mucha fragmentación político, no sabemos muy bien cómo limitar o evitar la extrema polarización. Hay una responsabilidad fuerte de los políticos ahí porque Sí. muchas veces en la época de las redes sociales vende mucho ser el más extremo, el más Sí. polarizado, el que ataca más fuerte. Sí. Y eso le genera réditos a ellos, Mira, no a la democracia. Quizás es demasiado pedir a los políticos, pero la élite política, los líderes políticos tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad de decir la verdad. Decir a sus seguidores que no, eso es mentira o eso es una exageración, eso no es cierto lo que dicen. Y los políticos, sobre todo en la época de medios sociales y sobre todo en una época muy populista, los políticos están dejando de cumplir con esa responsabilidad de decir la verdad a su gente. Vamos a algunos países, viajemos por algunos países. Venezuela, ¿cómo ves hoy día la situación en Venezuela? ¿Qué posibilidad? Me parece que es evidente que es una dictadura. Si tú tienes alguna otra calificación, por favor, adelante. Pero ¿cómo se puede salir de la situación en la que se encuentra Venezuela? Bueno, no hay receta perfecta. Venezuela ha sido una dictadura por más tiempo que Chile bajo Pinochet. Estamos hablando de una dictadura que ha durado casi una generación, pero que se ha puesto cada vez más violento y que acaba de cometer lo que creo que es la fraude más abierta, más gigantesca de la historia moderna de América Latina. No puedo pensar en un fraude tan abierto como acaba de pasar en Venezuela. No hay receta perfecta para combatir una dictadura. Los chilenos lucharon por casi una década. Bueno, hubo 16 años, pero empezó la protesta en Chile contra Pinochet en el 83 y fracasó la protesta y tuvieron que esperar unos 6 años más. Nunca se sabe cuándo va a tener éxito. Depende mucho de las divisiones internas en el régimen. Hasta ahora, por razones que no entendemos muy bien, los militares y toda la élite del régimen ha cerrado filas de una manera muy disciplinada, sí, y eso ayuda a preservar el régimen. ¿Y qué esperanzas tienes? ¿Qué esperanzas tienes? Si es que tienes esperanza, ¿en quiénes? ¿Puede servir la mediación de México, Brasil, Colombia? Hay 2 o 3 cambios que son positivos. Uno, hoy en día, a diferencia de 10 años o a diferencia de 5 años, está clarísimo que la gran mayoría de los venezolanos están en contra del régimen. Cada venezolano sabe muy bien que 2/3 del país quería la oposición. Hubo un fraude totalmente desnudo y eso quita legitimidad del gobierno. Ya, es un cambio importante. Okay. Otro cambio que ha sido más lento que yo quisiera, pero los gobiernos sobre todo Brasil, pero también Colombia y México, están girando un poco de una defensa cerrada y realmente vergonzosa del régimen chavista a empezar, por lo menos a presionar y cuestionar algunas cosas. Yo quisiera ver, porque Brasil tiene más influencia que cualquier país en la región, quisiera ver el gobierno de Lula ejercer más presión
pero está mejor que hace unos años. Entonces esos cambios están empezando a aislar a Venezuela un poco más. Entonces el gobierno es más aislado en su país, en su propia sociedad, y más aislado en la región. No sabemos si va a ser suficiente eso, pero son pasos hacia la caída del régimen. Vamos a hacer una pausa en la conversación y al regreso seguimos en este interesante análisis a otros países. ¿Qué pasa, por ejemplo, en El Salvador, Chile y otros más? Pausa y regresamos. Seguimos viajando justamente este recorrido por países, democracias y cuestionamientos a la democracia. Nos sigue acompañando Steven Levinsky, autor de muchísimos libros, uno de los politólogos más conocidos y respetados de Estados Unidos. Y yo diría, aunque te dé un poco de pudor, del mundo también. Steven, estábamos hablando de Venezuela. ¿Tú entiendes que todavía hayan sectores de la izquierda latinoamericana que apoyen a Nicolás Maduro? Lo entiendo porque lamentablemente Venezuela con Chávez, un poco como Cuba, se metió dentro de la identidad de izquierda. O sea, por muchos años, ser de izquierda, llamarse de izquierda, era apoyar al chavismo. Chávez tenía mucho talento político y él pudo establecerse como parte de la identidad regional de izquierda. Entonces, ella ha sido casi con un difícil. Vínculo emocional, identitario. Entonces le cuesta mucho a gente de izquierda romper con Venezuela. Pero es muy trágico. No solamente es ridículo y problemático andar diciendo que Venezuela está bien, que Venezuela es una democracia, pero es trágico porque una cosa que nos muestra la historia es que al final de cuentas la gran víctima de la dictadura es la izquierda. Los que más sufren, los que más terminan o en la cárcel, o exiliados, o muertos bajo dictadura, es la izquierda. Entonces, la izquierda debe estar en frente siempre de la lucha por la democracia, por preservar la democracia. Y la democracia no es solamente cuando gano yo. La democracia es fuerte cuando puede ganar el otro. Y para mí me da mucha lástima. Me cuesta mucho ver la izquierda, parte de la izquierda, olvidar esa lección que aprendimos aquí en Chile. La izquierda siempre sufre más cuando hay dictadura. Qué impresionante que el Partido Comunista Chileno todavía no diga, es más, su presidente, Lautaro Carmona, ha dicho que a mucha honra no le llaman dictadura a Venezuela. Un partido que fue toda su dirección, bueno, igual que el Partido Socialista, que fueron perseguidos por la dictadura de Pinochet. Bueno, a mí me parece que esa gente ha perdido el alma. Y hasta el Partido Comunista Venezolano ha denunciado el fraude en Venezuela. Quisiera preguntarte, ¿cuándo se enfermó la democracia venezolana y cuándo murió? Bueno, empezó a enfermarse en los años 70 con con toda la plata se inundó de petróleo. Entonces sí. La corrupción empezó a subir en los 70 y Venezuela, olvidamos eso, pero entró en una crisis económica tremenda en el principio de los años 80. Pasaron 15 años de crisis económica en lo cual aumentó la desigualdad, aumentó mucho la pobreza y la combinación de corrupción y crisis económica es lo que destruyó la credibilidad de los partidos en Venezuela. Entonces se enfermó finales del siglo XX y se murió. En los primeros años de Chávez fueron lo que yo llamaría democrático, pero en el primer referendo revocatorio, sí. Cuando Chávez estuvo muy mal en las encuestas en 2002, 2003, y la oposición, con su derecho constitucional, coleccionó firmas, más que 1 millón de firmas,
para hacer un referéndum revocatorio contra Chávez. Y el Estado, los organismos electorales, boicotearon ese proceso y postergó el referéndum por un año. Eso fue el principio de la muerte. Ahí Venezuela dejó de ser una plena democracia, 2003, 2004. O sea, y poco también a poco, con Chávez, porque algunos tratan de separar absolutamente a Chávez de Maduro. Fue un régimen que yo llamaría autoritarismo competitivo en la época de Chávez. O sea, las elecciones eran realmente competitivas, no hubo muchísima represión contra la oposición, había hasta el 2007, 2008 medios independientes de oposición, y las elecciones, sobre todo hasta 2012, parece que eran más o menos limpios. Pero no era plena democracia, un régimen híbrido. Ya con Maduro, a partir de 2013, 2014, ya es uno de los regímenes más autoritarios de la historia moderna de la región. No llega a Cuba, a Nicaragua, pero bien cerca. Ya que nombras justamente a Cuba y a Nicaragua, en el caso de Nicaragua, la condena, ha habido más condenas de mundial y incluso de gobiernos de izquierda. Pero con Cuba, de nuevo, ¿qué pasa con Cuba? Parece ser el caso icónico en nuestro continente en que los gobiernos de izquierda no logran condenarlo y acusan o ponen como pretexto el bloqueo, que el bloqueo de Estados Unidos hace que no pueda haber un proceso de libertades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa con Cuba también? Mira, es una lucha y un debate ya bastante estúpido que viene de los dos lados, que viene de la Guerra Fría. A mí me parece que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba es una estupidez. Empezó a cambiar con Obama para bien y cambiaron de nuevo cuando surgió Trump. Pero el bloqueo es una estupidez, no está ayudando a democratizar o cambiar Cuba. Ya se sufrió un pueblo, 60 años de la misma política exterior es un desastre, pero justificar una dictadura como Cuba señalando el bloqueo es absurdo. Vámonos a El Salvador, porque en el caso de El Salvador hay bastantes políticos, así como hemos hablado harto de la izquierda chilena, hay bastantes políticos de derecha que lo ven como modelo, de una derecha más radical probablemente. Algunos de ellos sí critican las violaciones a los derechos humanos, pero de nuevo aparece como un presidente que incluso tú preguntas fuera de El Salvador, muy popular, un presidente dentro de El Salvador también con altísimos niveles de popularidad. ¿Cómo definirías tú el sistema político hoy día en El Salvador? Bueno, El Salvador también es un régimen autoritario. La popularidad de Bukele fuera de El Salvador no es tan difícil de entender. Primero, el tipo hace muy bien, maneja muy bien los medios sociales, su imagen, pero también en un país que había sido devastado por la violencia, por la inseguridad. ¿Ustedes piensan que el problema de inseguridad es serio en Chile? Era, y no exagero, 20 veces peor en El Salvador. Era imposible vivir, dado el nivel de violencia y de crimen. Y Bukele tuvo mucho éxito en reducir el crimen organizado y la violencia. Entonces, no es tan difícil entender por qué miran a él. Pero el modelo de Bukele no es solamente que mete mucha gente en la cárcel, a veces gente que no merece estar en la cárcel, que es malo, que es violación de derechos humanos. Cuando el Congreso iba a rechazar una ley que buscaba Bukele, ¿qué hizo? Llegó con militares. Llegó con militares. Eso es un régimen autoritario. Ha aplastado la independencia del Poder Judicial. Los medios independientes están en exilio y decenas de periodistas y políticos de oposición han tenido que salir del país debido a amenazas físicas o judiciales. Bukele es popular, sin ninguna duda, pero el régimen, como lo de Fujimori en los 90, como lo de Chávez en principio del siglo XXI,
puede ser popular y autoritario al mismo tiempo. Y al principio, cuando tienen éxito, esos gobiernos como Fujimori, yo soy viejo, me acuerdo, hace 30 y pico años que Alberto Fujimori fue el modelo para la derecha en América Latina. Bolsonaro andaba en Brasil diciendo que tenemos que ser como Fujimori en Perú. Fujimori empezó bien, ¿no? Bajó la inflación, derrotó a Sendero Luminoso. Que era otro drama también en la historia, Claro. con muchísima violencia de Perú. Pero cuando das todo el poder a un gobierno, como hicieron los peruanos con Fujimori, como hicieron los salvadoreños con Bukele, siempre, sin excepción, siempre termina mal. Y el régimen de Fujimori terminó siendo uno de los más corruptos de la historia del Occidente. Te invito a viajar a Estados Unidos y preguntarte qué está en juego en esta elección. ¿Es la democracia en sí? ¿Es la calidad de la democracia? ¿Qué? Aparte de los efectos que va a tener para ambos partidos, evidentemente. Es la democracia. Ahora, ¿La democracia, tú dirías, está en juego en esta elección en Estados Sí. Unidos? para clarificar una cosa, es muy poco probable que Estados Unidos va a terminar siendo un régimen fascista o un régimen plenamente autoritario como Putin. Eso no va a pasar. Pero que el gobierno de Trump pueda empezar a violar los derechos básicos en muchos sentidos, empujando a Estados Unidos en la dirección de, por ejemplo, Venezuela en los primeros años de Chávez, un régimen híbrido. Claro. Es Semi-autoritario. altamente posible. Porque Trump nos dice que va a hacer. Dice que va a politizar el ministro de Justicia y utilizar el ministro de Justicia para investigar La y perseguir persecución, claro, la a sus persecución usuarios. penal. Dice Sí. que va a intentar castigar a los medios opositores. Dice que va a movilizar el ejército para reprimir la protesta. Dice que va a ordenar la expulsión de hasta 20 millones de seres humanos del país. Hugo Chávez jamás dijo cosas así en su campaña. Erdogan en Turquía, Orbán jamás eran tan abiertamente autoritarios que Trump en esta campaña. Y la diferencia con 2016 es que ahora se ha trumpizado el Partido Republicano entero. Ya no hay disidencia, ya no hay facciones normales. No, pero además dentro del Partido Republicano. hay miembros del sistema estatal que con mucha valentía pararon los intentos Sí. de Trump de subvertir las elecciones, que ya no están en esos lugares o que no Sí. sabemos cómo van a reaccionar. Sí, bueno, por suerte Trump no controla el Estado esta vez. No. Entonces va a ser difícil robar la elección, pero tenemos un sistema electoral en Estados Unidos muy descentralizado, donde los oficiales locales tienen mucha influencia, mucho poder sobre el conteo de votos. Y sí, yo creo que puede haber, va a ser difícil robar la elección por Sí. completo, El problema es lo que pasa pero después. pueden generar una crisis, puede haber cierto nivel de violencia si Trump no gana. Bueno, ya lo vimos en la ocasión anterior, vimos el asalto al Capitolio y uno se pregunta por qué, a pesar de los casos judiciales en su contra, a pesar de lo que significó ver el asalto al Capitolio en Estados Unidos, a pesar de tantas cosas más de este discurso que tú describes de Donald Trump, ¿por qué es tan popular? Bueno, tan popular no es. No. Él De hecho, tiene apoyo déjame de- dar una cita que la dimos en el programa que hicimos sobre el debate. El 81% de los norteamericanos, cuando estaba Biden y Trump, hubieran preferido otro candidato. Pero mi pregunta es, tal vez más precisa, ¿por qué es lo suficientemente popular como para ganar una elección? Hay dos razones. Y el primero no te va a gustar porque no contesta pregunta. Pero A ver. Trump tiene ciertas ventajas. Trump tiene el apoyo de 35% Sí, pues. de los norteamericanos. Tiene una mayoría dentro del Partido Republicano. Sí. El Partido Republicano tiene ciertas ventajas en las elecciones. Primero, su base es gente blanca, cristiana y vieja. Y que vota votan, mucho. todos votan. El mapa electoral lo favorece también. También. Y el colegio electoral. Somos el único país presidencialista en el mundo
donde el perdedor de la elección puede ganar la presidencia. Claro, expliquémosle a la gente que nos ve que como es una elección indirecta, puede pasar como con Hillary Clinton, que saque 8 millones más de votos y de igual manera gane Donald Trump. Biden tuvo que ganar por 4 puntos en 2020 para ganar la presidencia. Si hubiera ganado por 3 puntos, Trump hubiera sido reelegido. Y Harris tiene el mismo problema. Entonces, Trump, sin ser demasiado popular, repito, 35, 38%, un tercio del país lo apoya, puede volver a ser presidente. Pero ¿por qué ese 38%? Hay muchas razones. Y que lo apoya con mucha pasión, un con grupo mucha importante. pasión. Sí, eso es la pasión de los que apoyan a un populista. En nuestro último libro, La tiranía de la minoría. Tiranía de la minoría, nuestro argumento es lo siguiente. Estados Unidos ha hecho una transición inédita en los últimos 30 o 40 años. Estamos haciendo una transición a ser una verdadera democracia multirracial. Claro, multiétnica, En lo cual, un grupo étnico, los blancos cristianos, que fundaron el país, que dominaron el país por 2 siglos, están perdiendo su dominio sobre el país. Lo cual a mí me parece normal, pero es un cambio enorme. Que lo pueden sentir y lo sienten como amenazante. Los que están arriba, Claro. cuando hay un proceso de democratización, en lo cual uno pierde su estatus dominante, sí, se siente como una pérdida. Y te aferras a lo que te podría se salvar, siente ¿no? como una amenaza. Entonces, muchos votantes de Trump sienten que el país en que crecieron, digamos, en los 70, 80, 90, se les está robando, que están perdiendo su país. Y eso no está de acuerdo con el político de impuestos o de salud pública, es perder su país. Y de ahí viene la pasión. Hay algo identitario ahí que se les pierde. Antes de terminar en Chile, quiero preguntarte si crees que hoy día, con la entrada de Kamala Harris a la carrera presidencial en Estados Unidos, si crees que es una elección abierta o más incierta, y cuando lo digo incierta me refiero a que realmente no esté ya jugada esa carrera. ¿Cambió algo? ¿Y Ha qué es lo que cambiado de una manera dramática. Si seguía Biden, era casi seguro que Trump ganaba la presidencia, con consecuencias tremendas. Hoy en día es un tiro de moneda. De hecho, hay evidencia que Harris está ganando por un poquito, pero es básicamente 50-50. Entonces, es una elección como las últimas, muy reñido, muy competitivo, y hoy en día cualquiera de los dos puede ganar. ¿Y cómo viste la elección de los candidatos a las vicepresidencias de cada uno? Bueno, a veces recibe mucha atención en la prensa, pero los vicepresidentes no terminan teniendo un efecto muy grande en la elección. Yo creo que Trump erró cuando seleccionó a Vance, que terminó siendo un candidato no muy bueno, muy impopular. Él estaba seguro que iba a ganar. Probablemente estaba pensando más en el futuro del Partido Republicano, de lo que él quería como sello. Hay varias teorías, no sé qué estaba pensando, Ya, nunca sé qué está pensando, pero erró. Pero claramente se sentía muy seguro. Estaba seguro, estaba seguro que iba a ganar. Y no conozco muy bien el vice de Harris, Rose, pero hasta ahora ha mostrado cierto talento, pero son Harris y Trump que va a ganar y perder la elección, no los dice. Te traigo entonces para ir cerrando a Chile. ¿Cuáles crees tú que son hoy día amenazas para la democracia en Chile? Mira, yo creo que Chile tiene, la amenaza principal sigue siendo la crisis de legitimidad que se vio muy fuertemente entre 2019 y 2021. Chile está en otro lugar hoy en día y es posible, hasta probable, que gane una candidata de los partidos tradicionales en la próxima elección, lo cual me parece bien. Pero creo que no han solucionado todavía las fuentes
de la poca legitimidad, la erosión de legitimidad de la élite política en Chile. Me parece que comparado con otras democracias en la región, la democracia chilena sigue siendo fuerte. Pero no inmune. No, nadie es inmune. Estados Unidos ha demostrado al mundo que nadie es inmune. Pero la desigualdad sigue estando, ¿crees tú, dentro de los temas centrales a abordar? Sin duda, sin duda. Tu país y mi país pecamos del mismo problema en el fin del siglo XX. Nos olvidamos de la desigualdad. Pensábamos, hasta el centro izquierda, en Estados Unidos y en Chile, pensaba que con el crecimiento, con el combate a la pobreza, que fue reducido bastante acá en Chile, que eso fue suficiente, que no había que lidiar realmente con el problema de desigualdad. Y está afectando a las dos democracias. La extrema desigualdad genera siempre una sensación, una percepción de injusticia, porque parece, y a veces es cierto, que el Estado, los jueces, los burócratas, policía, diputados, el Estado trabaja a favor de los que tienen más recursos. Y cuando la gente tiene esa percepción que no hay justicia, que el Estado favorece a los ricos, a los que tienen recursos, está mal. La gente pierde la fe, pierde la confianza en la democracia. Y Chile tiene que combatir eso. Tú hiciste un foro dedicado a los temas constitucionales en Chile. A todo esto quiero reiterar que estás en nuestro país invitado también por la Universidad Diego Portales, que he tenido la gentileza también de que podamos tener esta conversación contigo. ¿Cómo viste, para ir cerrando, esos dos procesos constitucionales que para algunos eran una esperanza, los dos, de haber logrado un nuevo pacto social, algo que nos representara a todos? Sí, mira, era trágico, absurdo. Nunca en la historia ha ocurrido algo así, donde dos esfuerzos constitucionales fallaron en ese sentido. Mira, yo creo que los líderes de los dos constituyentes hicieron unos errores muy básicos y fatales. Un proceso constitucional, por definición, tiene que tener un amplio consenso. No 100% de la sociedad, porque nada tiene el apoyo del 100%, pero tienes que buscar realmente 2/3 de la sociedad. O sea, si vienes de izquierda, no puedes hacer una constitución solo para la izquierda. Por lo menos, mínimamente, tienes que buscar acuerdos con el centro. Y los de la primera constituyente, me parece que eran la mayoría novatos en la política, no tenía experiencia política, pensaba que la historia había cambiado, que ya Chile no estaba dividido en los 3/3, que ellos podían hacer su propia constitución y no prestaron atención a lo demás. Ni siquiera hablaron seriamente con el centro, ni hablar de la derecha. Y fracasaron, porque no puedes hacer una constitución sin un amplio consenso. Y ni la izquierda la primera vez, ni la derecha, la ultraderecha la segunda vez, buscaron el consenso necesario. Es una regla básica del proceso constitucional. Cierro con una pregunta más genérica. ¿Cómo ves el futuro de Chile? El futuro de Chile, ¿en qué se juega? ¿En qué se juega? Fuera del fútbol, ¿ya? Que es una lástima. Y no vamos a hablar de Pisco Sour porque él tiene una esposa peruana, no vamos a entrar en ese tipo de polémica. No voy a mencionar que el Pisco Sour el pisco es peruano. Sí, es peruano. No, yo siempre confío en el futuro de Chile. Chile, por los problemas serios, reales que tiene un Estado que funciona, tiene instituciones fuertes, tiene una economía básicamente viable. Entonces, las materias primas y no digo que va a ser Suiza mañana, pero las materias primas para tener una democracia sólida en Chile ya están. Y es una ventaja enorme y por eso... Y una responsabilidad enorme también entonces, porque depende de nosotros. Depende de ustedes. Políticos. Sí. Steven Levinsky, ha sido un gusto, un aprendizaje, un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer estar acá.
Y ustedes, por supuesto, siguen en compañía de CNN Chile. Hoy día reflexionamos justamente sobre la democracia, sobre la importancia también de recorrer y aprender de distintas experiencias, alejarnos un poco a veces del factor emocional, ideológico, para no perder de foco que lo importante es siempre la democracia y la condena a la violencia. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.